Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. Que a pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro Relator Nauta Contraataca aquí en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput de YouTube, por supuesto, y en todas las señales vinculadas además a InfoSiberia, esa maravillosa vía de comunicación a través del WhatsApp, de la que deben suscribirse, tienen que recibir todas las mañanas InfoSiberia porque es imperdible. Aquí estamos en día jueves. Es cierto que no estuvimos el lunes por el día puente hacia lo que fue el martes, en un día tan extraordinario como el que vivimos en martes, ¿no? Tan especial, y una transmisión además de Radio Caput sensacional que indudablemente reflejó a las claras todo lo que ha sido una jornada inolvidable, porque en este programa no vamos a hablar de Adorni, Debemos ser el único programa que no vamos a hablar del corrupto jefe de gabinete, porque habla por sí solo, él habla por sí solo, así que no hace falta detallar ninguna de las cualidades de estos energúmenos que nos gobiernan, por cierto, ¿no? Pero sí vamos a hablar de la jornada del martes y vamos a homenajear en el día de hoy nada menos ni nada más que a una gran referente de los derechos humanos que partió el día de ayer miércoles, y hablo de Lila Pastoriza. Ahí creo que tenemos en la foto a la gran Lila, que además fue víctima, por supuesto, de la dictadura, logró sobrevivir, compañera de vida de Eduardo Josami, nada menos ni nada más, y una enorme referente en la lucha por los derechos humanos en la Argentina y en el mundo, llevando al mundo las denuncias de lo que ocurría en el genocidio de nuestro país, ¿no es cierto? Así que el programa de hoy se lo dedicamos a la gran Lila Pastoriza, que vaya si se lo merece, ¿no? Y que se nos fue en el día de ayer, así que vuela alto ya Lila, y seguramente se va a encontrar con Eduardo allí en el firmamento, junto a tantos otros compañeros que ya han partido y que siempre los tenemos muy presentes y que siempre los recordamos. ¿Y qué decir de lo que pasó el martes, no? Sin dudas que ha sido una jornada histórica, gloriosa, extraordinaria, un volver a vivir para aquellos que todavía no nos explicamos cómo puede ser que el derrotero democrático nos haya llevado a este momento de la Argentina gobernados por una banda de fascinerosos, una banda de energúmenos que le vendieron a la sociedad argentina. A mí no me vendieron nada, y calculo que a los oyentes y seguidores de Radio Caput mucho menos, pero que le vendieron lamentablemente a través de la influencia de los medios de comunicación y de un clima que se generó adrede en aquel entonces para que finalmente nos gobernaran esta banda de fascinerosos, esta banda de delincuentes. Ya lo estamos viendo, no son más que eso, ¿no? Todo el ideario anarcocapitalista, todo el ideario que se vendió desde los medios de comunicación hacia la sociedad, finalmente quedó hecho añicos
frente a la realidad de los hechos. Estamos frente a una banda de delincuentes que con el verso de la moral y de la libertad se están llevando todo, se están robando todo. Eso es lo que estamos realmente viendo, ¿no? Y no les importa nada si el pueblo argentino se muere de hambre, si la democracia vuela por los aires, no les importa absolutamente nada. Por eso a mí me parece que la jornada del martes ha sido un antes y un después. Ha cambiado el clima social por completo, se nota claramente, se nota en las calles, se nota en el diálogo que podemos llegar a tener con nuestros familiares, con nuestros amigos, los menos politizados, los más politizados, aquellos que todavía tienen muchos reproches para hacerle a la experiencia nacional y popular, pero todo el mundo coincidió en esa jornada, primero y principal en reafirmar a la democracia como el único sistema posible que todavía tenemos los argentinos para tratar de vivir en comunidad. A una democracia plena, por cierto. Segundo, a la denuncia del genocidio. Aquí ya no cabe ninguna duda, la sociedad argentina tiene claro que fueron 30.000, que fue un genocidio y que los asesinos tienen que estar presos. Tienen que estar presos y que no pueden salir aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, que no pueden ser indultados ni nada que se le parezca. Además, por supuesto, hubo un gran rescate una vez más a lo que significó la lucha de las madres y de las abuelas, que fueron verdadera vanguardia en la recuperación democrática y en denunciar el genocidio a nivel mundial cuando muchos se escondían debajo de la cama. Y porque además me parece que esa multitud en las calles le ha dado una presencia, le ha dado una fuerza a la identidad de los argentinos, que me parece que tenemos que seguir ocultando, tenemos que seguir analizando y tenemos que seguir mirando en perspectiva, sobre todo de cara al futuro, ¿no? ¿Qué representa esa jornada histórica del 24 de cara al futuro próximo de los argentinos? Por eso lo hemos convidado una vez más a nuestro programa al gran Carlos Raimundi, ustedes lo conocen bien, militante de siempre del campo nacional y popular, que ha ocupado diversos cargos, ha sido legislador, ha sido embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, y me parece una voz muy acertada como para darle comprensión a este momento de la Argentina y del mundo también, porque no va a faltar la requisitoria para él acerca de cómo está viendo el desarrollo de los acontecimientos en la guerra en Oriente Medio. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué decís? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Javier? Un gusto, como siempre, poder conversar con vos. Bueno, ¿cómo viviste esa jornada del 24 que para nosotros ha sido tan extraordinaria que no podemos eludir el análisis de la misma, ¿no? Más allá de que ya hayan pasado casi 48 horas. Sí, mira, lo voy a intercalar con los sentimientos. Porque vos es que yo estaba entrando con mis hijos a la plaza, venía por la calle Bolívar, yo vengo de La Plata, estacioné el auto a varias cuadras, caminábamos todo por Bolívar, entramos por ahí y ahí estaba el estudio móvil de la 750, ¿no? Uh-huh. Y estaban tipos que son pesos pesados, estaba Eduardo Aliberti, estaba Luis Brustein, que han vivido tantas marchas como yo. Claro, y en el caso de Luis, él y su familia víctimas del genocidio. Él y su familia, exactamente. Bueno, y estaban muy conmovidos, lo cual, cuando personas que tienen el pellejo tan duro, tan curtido, están conmovidos, y lo dijeron al aire y todo, no estoy revelando ningún secreto, quiere decir que algo había en esa marcha que nos penetraba en la piel, más allá de los números, de los cálculos, de los razonamientos políticos. Había algo conmovedor. Segundo, el número redondo de 50 años siempre dice algo, claro, pero a mí me parece que más poderoso que eso, más poderoso es el contexto que estamos viviendo. Uh-huh. Un contexto donde a uno le cuesta encontrar salidas luminosas, digamos, porque está todo oscuro. Por donde mires está oscuro, la economía está oscuro, la soberanía está oscura, el trabajo, la escuela, la salud, y el pueblo argentino
siempre te deja una luz por donde encontrar la salida del túnel. Lo tercero, decirte una cosa, Javier, que a mí me tocó comprobar cuando estuve afuera, en contacto con el resto de los países latinoamericanos. En todos los países hay movimientos de derechos humanos, hay organismos y hay política de derechos humanos. Pero en la Argentina es diferente, porque la Argentina vivió una tragedia tan profunda, porque es tan claro, tan comprobable empíricamente que fueron 30.000 o más, porque todos tenemos un primo, un hermano, un familiar, un compañero de banco del colegio, un compañero del equipo de fútbol donde jugábamos, de la parroquia, del sindicato. Es decir, la tragedia argentina penetró muy profundamente y la lucha en la Argentina no la encabezó ninguna academia, no la encabezó ningún instituto, la encabezaron las madres. Así es. Las madres, las abuelas, los familiares. Entonces vos, ¿qué más pueblo hay que una madre? Ahí no hay ninguna construcción intelectual. Ahí hay sentimiento, hay amor, hay sangre. Entonces, el movimiento de derechos humanos en Argentina es popular, tiene raíces en el pueblo, tiene raíces en los clubes de barrio, tiene raíces en los centros de fomento, tiene raíces en los talleres, en la fábrica donde delataban a los trabajadores, en los abogados que iban a presentar un habeas corpus y no solamente no le contestaban el habeas corpus, sino que hacían desaparecer al abogado. Entonces está en todos los niveles, Y por ahí pasa parte de la salida en un momento muy particular, porque yo creo, y termino con esto, que las cosas le están empezando a salir muy mal a Milei, porque cuando los actos de corrupción ya no los publica nada más que Página 12, sino que los publica La Nación y Clarín, quiere decir que ellos que huelen sangre, como los tiburones, ya están viendo que la cosa está mal por abajo y están empezando a abandonar el barco y a tratar de construir alternativas, ¿no? Claro, sin duda que algo de eso está pasando, Carlos. Lo que pasa es que en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, a propósito de una supuesta batalla cultural que se instaló desde los círculos de poder y los medios de comunicación como representación de esos círculos de poder, parecía que todo ese ideario se había perdido, sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto? Hemos sido bombardeados por una cultura negacionista en este último tiempo. Y si bien es cierto que los anticuerpos están ahí, porque la marcha del 24 pasado también fue muy importante, también fue muy voluminosa, me parece que aquí pasó algo, hay algo que hizo clic en la sociedad y en los jóvenes también, Carlos. ¿Qué estás viendo al respecto? Y bueno, lo que pasa es que, mira, primero me omití decir una cosa importantísima que vos un poco la dejaste traslucir en todas tus palabras, que es que el día 24 estaba Aliberti, estaba Brustein, estaba yo, estaba vos, pero había mucha pendejada. Sí, sí. En el mejor sentido de la palabra, lo digo. De pibes, porque justamente porque cuando la lucha viene desde la base retransmite, porque son los que viven acá, no son los académicos. Los académicos te van a hacer el análisis del juicio, lo van a estudiar, van a hacer una película, pero cuando la lucha viene de los organismos, de los nietos, ¿no? Entonces esa gente vive, labura, va a la escuela, va al almacén, entonces reproduce y replica a nivel de base y hace que la lucha siga vigente y que se vaya como retransmitiendo generacionalmente. Vos fíjate que quedan, el otro día le escuchaba a Tati, quedan poquitas madres. Sí, muy pocas, claro. Pero que quedamos todos nosotros. Y van a tomar la posta los que vienen atrás. Ahora, yo creo, obviamente es una hipótesis lo que te digo, es una conjetura, pero mira, cuando fue la guerra de Malvinas, el aparato de poder también había encarado una batalla judicial. Cuando fue el Mundial de Fútbol del 78, también había
una batalla cultural, que era aprovecharse del triunfo deportivo para trasladarlo a el apoyo al gobierno. Y en Malvinas nos decían, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, y el último día te diste cuenta que te habían mentido reverendamente. Así es. Entonces, la gente que le daba crédito a ese costado de la batalla cultural se dio cuenta de la mentira. Y cuando se dio cuenta de la mentira, le empezó a caer la ficha y se dio cuenta de la hipocresía, se dio cuenta de la mentira, ¿no? El mileísmo es una mentira atrás de la otra, es una mentira atrás de la otra, y se va acumulando. Ayer hubo 3 países en Naciones Unidas que votaron en contra de establecer una vez más a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Trump, Netanyahu y Milei. Y eso va calando, Javier, va calando, no puede ser que se borre. Yo sé que han cambiado cosas, que la Argentina no es lo que era, que las redes ejercen su efecto, todo lo que vos quieras, pero un trasfondo todavía de humanidad hay en el pueblo argentino como para ser la chispa que va encendiendo la mecha de recuperar, ¿no? De que no era como nos lo vendieron. Porque si eso como nos lo vendieron fuera acompañado de sentirse mejor, bueno, está bien. Mirá, mienten, niegan, como vos decís, hay negacionismo, pero hay trabajo, hay educación, hay salud. Pero resulta que el negacionismo forma parte de un proyecto estructural de país, donde te quitan todo. No te quitan solamente el derecho a la vida o el derecho a conmemorar el destino de los desaparecidos. Te quitan todo porque son inhumanos, porque son los herederos de los bombardeos, porque son los herederos de los fusilamientos, porque son los herederos de los campos de concentración. Entonces te quitan todo, no te quitan únicamente la parte de derechos humanos del terrorismo de Estado, te quitan el país, te quitan los bienes públicos, te quitan el trabajo, te quitan todo, ¿no? Entonces eso en algún momento hace eclosión. Ahora, ¿es solo una cuestión de bolsillo? Digamos que el clic ante esta batalla cultural, ¿no?, que se plantea desde el poder, desde este proyecto de restauración oligárquico neoliberal, como yo lo llamo, ¿solo se rompe porque el bolsillo está vacío o también hay otras cosas que están jugando? ¿Qué estás viendo vos? Mira, Javier, el general dijo muchas cosas, pero viste que está esa frase famosa que la víscera sensible, que más le duele a la persona, la víscera más sensible es el bolsillo, el estómago, decía él cuando... Mira, yo creo que en parte es cierto, pero no es solo. ¿Quién puede decir que vive solamente de lo material? Si somos seres humanos. Si vos podés tener la mayor riqueza del mundo y si no tenés un hombro donde apoyar la cabeza cuando sufriste una pena, te sentís mal. Vos podés tener la mayor riqueza del mundo y si te agarra una enfermedad y nadie te atiende, lo sentís humanamente, no lo sentís económicamente. Entonces, creo que lo económico es fundamental, García Linera también lo dice, ¿no? Nosotros en el gobierno de Alberto Fernández creamos un gran malestar económico, una gran sensación de desorden, de falta de previsión, de una economía que no tenía precios. Eso le dolió muchísimo a los argentinos, eso es cierto, pero no es únicamente eso. Yo creo que el ser humano está hecho de estómago y de corazón y de sensibilidad, así que yo creo que es todo. Somos una unidad, Javier. No me cuesta mucho a veces separar hasta dónde. Es como si vos me dijeras, en un mapa te trazo un límite, ¿no? Como si fuera, de este lado está Uruguay, de este lado está Argentina. No es tan claro. De este lado está el estómago, de este lado, no. Somos una unidad y van como intercambiándose los efectos. Así que yo creo que hay proyectos humanistas que te dan amor, te dan sensibilidad y te dan comida y trabajo, y proyectos inhumanos
que te quitan la sensibilidad y te quitan el trabajo. Y de ahora en más, Carlos, ¿qué te imaginas para lo que viene? Porque ¿cómo hacemos para repetir una movilización como esta que no esté solo situada en un 24 de marzo y que le permita al pueblo argentino, por ejemplo, repudiar en las calles este modelo económico y social que nos está hundiendo y los actos de corrupción groseros que empezamos a conocer del gobierno, como bien vos decís, con algunos que se corren, ¿no? Porque huelen sangre. ¿Cómo te imaginás el después para el pueblo argentino y para el campo nacional y popular? Y yo no sé si va a haber una marcha, pero cuando vos juntás el Garrahan, el CONICET, los jubilados, los universitarios, FATE, ahora tenemos, en un mes tenemos el 1 de mayo. Así que, activo el proceso. Es acumulación. No sé si va a haber una marcha de repudio. Es un proceso, y sobre todo en un momento, porque vos fijate, Javier, que nosotros generacionalmente nos seguimos imaginando un nuevo 17 de octubre. Sí. Yo no sé si va a haber un nuevo 17 de octubre igual. ¿Pero por qué? Porque la sociedad es distinta, es más heterogénea. Vos antes hablabas de movimiento obrero y estaba el movimiento obrero. Hablabas de clase trabajadora y estaba la clase trabajadora. Hablabas de movimiento estudiantil, pero hoy hay muchos estudiantes en universidades privadas, hay muchos trabajadores haciendo home office, haciendo trabajo virtual, conectados a terminales del exterior, y no les quita la condición de trabajadores. El Uber es un laburante, pero no está en el estatuto de la ley de contrato de trabajo. Por eso pudieron aprobar la reforma, ¿no? Pero eso no quita de que no haya capilarmente un gran sentimiento trabajador, aunque te cueste eso convertirlo en una marcha. Ojalá podamos, pero si no podemos una sola marcha, es un conjunto de marchas. Lo importante es que el pueblo repudie y lo importante es que nosotros sepamos decirle qué hacer, ¿no? Es decir, ¿yo con qué sueño, Javier? Sí. Yo sueño con que, yo lo digo, pero quizá no soy el dirigente con más capacidad de enunciación. Me gustaría hacerlo, pero mientras no lo sea, lo tienen que decir otros. 1 millón de viviendas, Javier. Uh-huh. ¿Cuál es la pista cuando te dicen no hay propuesta? ¿Pero cómo no hay propuesta? 1 millón de viviendas. Primero, tenés mano de obra local. La materia prima es local, porque no importás ladrillos, los hacés. No importás bloques, cementos, lo tenés. Multiplicás el efecto, tenés el efecto multiplicador de la economía con los proveedores locales, con los servicios que se van multiplicando y se van expandiendo, y además le generás la epopeya, la épica a la gente de que va a tener su casa. Imagínate, ahí no hay cuestión financiera, no hay fondo monetario. Es una especie de plan quinquenal. O sea, para vos, obvio, hoy el peronismo y el campo nacional y popular ya tendría que estar planteando proyectos alternativos, digamos, y no solo la resistencia. ¿Pero qué te parece? Claro. ¿Pero qué te parece? Pero, por ejemplo, a ver, la educación pública, que la vamos a seguir defendiendo a muerte, pero que está tan venida abajo. Sí, y ahora el gobierno, una educación de mucha calidad. Ahora el gobierno se propone modificar la ley de educación superior. Tiene los votos, lamentablemente. Totalmente. Bueno, por eso. Bueno, pero viste, cuando el palacio falla, ahí está la calle para reemplazar al palacio. Así que vos decís, para que yo vuelva a tener una educación pública de calidad, tiene que competir con la privada y tiene que tener clases todos los días con salarios altos, pero turno de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde todas las actividades, tanto curriculares como extracurriculares, se cumplan en el establecimiento. Vos aliviás a la familia que tiene que trabajar y todo. Ahora, para eso, vos tenés que tener el doble de escuelas, porque si vos hoy tenés una escuela de doble turno, con 4 horas,
con 4 horas a vos no te alcanza para dar una educación de calidad que te enseñe idiomas, te enseñe computación, te enseñe todos los desafíos del medio ambiente, etcétera. Necesitas un turno solo, para eso tenés que duplicar la cantidad de escuelas. Bueno, 10.000 escuelas, a construirlas, a ponerse al hombro un país que se empieza a movilizar alrededor de la educación pública como una epopeya. Claro. Esa es la propuesta. Claro, y obviamente, ahora te van a decir, ¿y la plata de dónde público, la saco? Claro, gasto público. Pero ahí, Javier, ¿qué gasto público? Ahí es inversión. Señores, vamos a analizar los balances de las energéticas, de las mineras, de Mindlin, de Pampa Energy, de las petroleras de Vaca Muerta que quintuplicaron los ingresos gracias al gasto público del gasoducto Néstor Kirchner y hoy están exportando en lugar de importar. Bueno, muy bien, de ahí saco la plata, ahí está la plata. No es que se la quiera robar, es que tienen que pagar los impuestos que corresponden para vivir en un país que les ha dado todo lo que les ha dado este país. Claro. Bueno, Carlos, como siempre, muy interesante y muy fructífera la charla, la seguimos en cualquier momento, te agradecemos mucho y nos quedamos con esa imagen de un 24 histórico que creo que ha marcado un antes y un después, ¿no es cierto? Totalmente, un 24 que conmemora los 50 años del golpe, pero que tiene la luz puesta en el futuro. Así que bueno, un gusto, el agradecido soy yo, Javier. No, lo mismo decimos nosotros. Carlos Raimundi, charlando con nosotros en la apertura de este programa. De un programa que, sin lugar a dudas, tiene la impronta de lo que ocurrió el día martes, en una jornada histórica, en una jornada que va a quedar en la memoria de todos nosotros por lo simbólica, por lo masiva, por la fuerza que tuvo esa movilización, pero la jornada en sí toda, ¿no es cierto? Todo lo que se vivió, todo lo que hoy vos ves en los barrios, donde veías motosierra, hoy ves pañuelos. Esto es lo que estoy viendo yo, esto es lo que estoy percibiendo. Evidentemente, la sociedad hizo un clic, haya sido por el bolsillo, que está flaquísimo como nunca, haya sido por la corrupción de un gobierno que se mostraba como la panacea de la honestidad y es todo lo contrario. Lo sabíamos, la sociedad lo sabía, no hacía falta experimentar esto para darse cuenta de que eran unos chorros, que venían con el versito de la honestidad y en realidad eran unos verdaderos delincuentes. Por lo tanto, a mí me parece que estamos viviendo un cambio de clima. Se habla de una época de cambios o de cambios de época. Yo creo que es un cambio de época el que estamos viviendo en este momento después de la gran jornada del 24, ¿no? Maravillosa, extraordinaria. Todavía la tenemos a flor de piel, por eso vamos a seguir dando cuenta de ella. Pero a mí me parece que esto es clave, Esto es clave. Empezamos a ver en los barrios donde había motosierra, ahora hay pañuelos, y lo importante que es eso, y lo que representan las madres, que fueron la vanguardia de lucha, que fueron las que salieron a las calles a denunciar a la dictadura cuando otros se metían debajo de la cama, y cuando lamentablemente otros compañeros estaban en los campos de concentración desaparecidos, arrojados al mar o en muchos casos también exiliados, ¿no? Obligados al exilio. Por eso es tan importante la jornada que vivimos este día martes que pasó, ¿no es cierto? Así que bueno, aquí estamos dando cuenta en nuestro programa de cada lunes y de cada jueves de estos días que son maravillosos, porque yo creo que toda la semana de la memoria fue realmente muy fuerte, ¿no? Muy impactante, y me parece que ha dejado una marca, ha dejado un sello que lo vamos a empezar a ver prontamente. Si bien es cierto que todavía por delante tenemos 2 años de este gobierno de mierda, ya la sociedad se empezó a dar cuenta de eso, de que es un gobierno de mierda y que, como te dicen los medios de comunicación, que la mierda es rica y que hay que vivir como la mierda, la sociedad argentina se está empezando a dar cuenta de que la mierda es mierda, de que no es rica y que no estamos obligados a comer mierda.
porque pareciera ser que el discurso del poder es ese. Los argentinos estamos obligados a comer mierda. No tenemos por qué comer mierda, y yo creo que lo que pasó el martes pasado, sin dudas, en ese sentido ha sido muy, pero muy significativo. Y entre la mierda que desborda a nuestra Argentina de hoy en día, lamentablemente estos personajes siniestros siguen dando que hablar, ¿no? Por eso hoy queremos hacer un desagravio, nada menos ni nada más que a la figura de Mercedes Sosa, con todo lo que Mercedes Sosa representa, la gran voz de América Latina, la mujer indestructible que fue capaz de comprometerse con su tiempo, con su hora, con su pueblo, y pagó las consecuencias de eso, el exilio, el obligado exilio de tantos años, el regreso ya a las vísperas de la democracia recuperada, una voz maravillosa que hoy ha sido agraviada por el coordinador de Radio Nacional Tucumán, que precisamente se llama Mercedes Sosa, que ha calificado a la gran Mercedes como una gorda comunista, asesina, un cáncer de la Argentina, algo así dijo este personaje siniestro, coordinador de Radio Nacional, nada menos ni nada más, de Radio Nacional Tucumán, denominada Mercedes Sosa, con la legitimidad del caso. Por eso queremos desagraviar a la gran Mercedes escuchando una de sus maravillosas interpretaciones. En este caso, a pocos días del golpe de Estado, ella ya se había tenido que exiliar porque había sido amenazada por la AAA, recaló primero en España y allí dio un show para la televisión española con el gran Cococho a la guitarra, Escuchemos a Mercedes Sosa haciendo Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que en la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que en la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino.
Esta actuación maravillosa de Mercedes Sosa fue un 10 de marzo del año 76, a pocos días de que se consumara el golpe militar. Ella estaba ya exiliada en España porque las amenazas de la AAA la habían acorralado, la habían obligado a exiliarse, ¿no? Y sin duda que escuchar a Mercedes es escuchar la voz de América Latina. ¿Cómo se puede decir de Mercedes que era el cáncer o que era una gorda comunista que no servía para nada? Esos son los energúmenos que nos gobiernan, ¿no? ¡Qué barbaridad, qué locura! Pero bueno, este fue el pequeño desagravio que le hemos hecho a Mercedes en este día. Y todavía seguimos con las emociones a flor de piel de lo que fue esa jornada inolvidable del martes pasado, del martes 24 de marzo, a 50 años del golpe genocida. Y ya lo tenemos conectado al gran Eduardo Anguita, ustedes lo conocen, periodista, escritor. Él fue víctima de la dictadura. Al mismo tiempo escribió uno de los libros más trascendentes que dio cuenta de esos 30.000 detenidos desaparecidos junto a Martín Caparrós cuando hicieron la voluntad. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Bienvenido a nuestro programa aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás? No sabés la alegría que me da saludarte, Javier, porque nos conocemos de la facultad, de trabajar juntos, y cada día se te escucha mejor. Bueno, gracias. Sos como el zorzal criollo, cada día cantás mejor. Eduardo, ¿qué pasó este 24? Yo creo que no fue un 24 más. No sé qué opinás. Comparto con vos, y yo no sabía qué iba a pasar hasta el 23, que fui a la vigilia que organiza todos los años la Garganta Poderosa. Y en otros años había gente en la plaza cuando se organizaba la vigilia, y había personalidades, no es mi caso, pero había personalidades que cantaban, daban conferencias. Bueno, esta vez, tanto del lado de quienes cantaban o hablaban y de la plaza, explotó. Y yo dije, acá mañana va a pasar algo. Y efectivamente, al otro día fui temprano, Javier, y lo que más me interesaba a mí, y creo que a ojo de buen cubero es una opinión lo que te voy a dar, pero es la opinión después de haber estado horas dando vueltas por ahí. Vi mucho siglo XXI, Javier. Vi mucha gente que nació en este siglo. Y eso para mí, yo no sé calcular, los drones saben, la inteligencia artificial sabe, pero vos te podías meter por cualquier diagonal, por cualquier calle y no pasabas. Y al lado tuyo había padres con hijos. Y te voy a dar un dato. Todos los años, lo cual yo estoy orgulloso de eso, venían del conurbano los colectivos, traían a las barriadas. Así es. Y vos fíjate que este año el que recorrió la 9 de julio, iba por Lima o por Bernardo Irigoyen, no vio colectivos. O sea, la gente llegó como pudo. Y esto es maravilloso. Digo, seguramente mucha gente en las barriadas se habrá quedado con las ganas, porque ya no les da para el pasaje, no tienen tiempo, y antes los movimientos sociales le daban un sándwich, le daban el pasaje, y además esta cosa de ir en grupo y no tener que ir solo en un tren. Así que bueno, yo estoy maravillado de lo que fue este 24, y creo que es un capítulo de la política argentina que es muy temprano para analizarlo, pero que hay que tomarlo como un capítulo, voy a decirlo brutalmente, de resistencia popular. Claro, ¿qué es lo que hizo clic? Porque es cierto que la física dice bien, ¿no es cierto? Toda acción tiene su reacción. Y hemos sido bombardeados estos 2 años por los medios, por la cultura del poder, que instaló el negacionismo como uno de los motivos, digamos, de este momento de la Argentina, ¿no? De este momento libertario. ¿Vos crees que fue una reacción a eso? ¿Vos crees que fue una comprensión de lo que significó la dictadura y su traslado al hoy? ¿O solamente fue el bolsillo el que hizo el clic? Creo que abriste el abanico, creo que todo eso junto, y te hago un agregado. Estos no son solo negacionistas, son apologistas.
Entonces Claro. también te hieren la sensibilidad. Claro. Yo creo que con estos mensajes que han pasado el 24 de marzo del año pasado, también te interpelan, ¿no? Porque no podés hacerte el boludo, ¿eh? Te están insultando, no solamente te tocan el bolsillo, te están insultando en la cara. Entonces yo creo que mucha de la militancia que antes tenía centros culturales, unidades básicas, comités políticos, de las distintas tendencias que confluyen en estos geniales 24 de marzo, que ojalá esta confluencia ilumine la mente de quienes tienen responsabilidades o son representantes naturales del pueblo, ¿no? Toda esta gente militante trabajó. Yo te cuento una anécdota personal. A ver. Ayer 25, el hijo de un amigo mío, que tiene a su vez un hijo que va a una escuela primaria, me dijo, che, ¿no querés venir el 25 a dar una charla con los pibes? Le digo, pero de escuela primaria. No, dice, por supuesto, de escuela primaria, dice, porque nosotros vamos a ir el 24, padres, maestros y alumnos todos juntos. Bueno, cuando fui el 25 a dar la charla a chicos de cuarto a séptimo, el maestro de música les daba a los chicos más chiquitos con otra retórica, por supuesto, ¿no? 100 personas, Javier, 100 personas de una escuela de la capital, padres, alumnos y chicos. Y convengamos, una ciudad de Buenos Aires gobernada, no quiero hacer descalificación de nadie, pero gobernada por una derecha que tiene un negacionismo similar al apologismo que tiene el gobierno nacional. Entonces vos decís, si se le animan las autoridades del colegio, los padres de los chicos y los propios chicos a ir así, es que algo está cambiando y ya no pueden decir por acá no se puede pasar. Te cuento una última cosa, y no sé si tenés tiempo para charlar unos minutos más, pero que a mí me emocionó mucho el 23 y el 24, uno de los protagonistas más importantes, además de Estela, de Tati, de Pérez Esquivel, fue Pablo Grillo. Sin duda. Yo me di un abrazo con Pablo Grillo. Ahora tenemos un testimonio para pasar, porque hoy dio una nota, hoy dio una entrevista en Futurock. Ahora vamos a tener un pequeño corte. Bueno, escúchame, Javier, a mí no podían pararse las lágrimas, porque lo vi tan íntegro en el sentido integral, o sea, física y sensiblemente, hablando con una ternura y con una claridad política que yo digo, bueno, en una época donde el Ramos Mejía puede salvarle la vida a Pablo Grillo, nosotros tenemos que hacer de eso también, ¿viste? Un grupo de cosas virtuosas, médicos de un hospital público, un fotógrafo que estuvo en todas las marchas dando testimonio, termina estando el 23 y el 24 recorriendo durante horas con su padre. A mí me parece una cosa maravillosa. Maravilloso, maravilloso. Eduardo, ¿y cómo canalizamos toda esta potencia que se verificó el martes, no solo en Plaza de Mayo, en todo el país? ¿Cómo la canalizamos para recuperar la democracia? Que yo creo que la democracia en la Argentina ha sido secuestrada por el poder. Sí. Me parece que tu pregunta nos la tenemos que hacer todos los días. Yo te voy a decir una cosa que muchas veces uso como cosa significativa. Los tupamaros, cuando salieron de la cárcel, usaban como término, no decían tuvimos una derrota, tuvimos una redota, que era el término que usaban los soldados de Artigas, porque era una retirada y derrota al mismo tiempo. Entonces yo digo, resignifiquemos, sepamos usar un vocabulario que sea el vocabulario popular, preguntemos, escuchemos mucho. Javier, nosotros estudiamos comunicación y lo primero que nos enseñaban es que hay que aprender a escuchar. Entonces, yo me quedo con tu pregunta, la voy a repetir 20 veces para preguntarle a otra gente, y sabemos que esto, viste, la maratón ya se empezó a correr, estamos en medio de la carrera, Javier, no empezó el 24 de marzo, empezó mucho, estamos en medio de la maratón. Entonces, bueno,
¿Cuánto va a durar? Si es de 42 kilómetros, de 100 kilómetros, no lo sé, pero yo sé que estamos corriendo hace mucho. Y la gente que está subiéndose al bondi, que no le alcanza para llegar a fin de mes y manda a los chicos a la escuela, está en la maratón, está dando lo mejor, deportivamente hablando, lo mejor que puede dar. Entonces, bueno, seguimos en la maratón, Javier, y preguntémonos todos los días qué es lo que podemos hacer. Bien, 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 bien. Bien, Eduardo. Bueno, para cerrar la charla, queríamos tener una referencia tuya porque hoy estamos dedicando el programa a Lila Pastoriza, ¿no? Con todo lo que ella representó en la lucha por los derechos humanos. Creo que la conociste bien. Sí, la conocí, acabo de ir al velorio. Ah, venís de ahí. Ah. Sí. Bueno, Lila Pastoriza, bueno, fue la esposa de Eduardo Josami, profesor de la carrera de comunicación que nosotros cursamos, ex preso político, fui compañero de cárcel de Eduardo, y cuando a Lila la secuestran en la ESMA, Eduardo mantuvo una integridad extraordinaria, y yo cuando los vi reunirse, porque compartí algunos encuentros con ellos, yo digo, qué dos personas maravillosas. Y bueno, después estuve ahí en el velorio, estuve con el hermano mayor de Eduardo, con Aníbal Josami. Bueno, por supuesto había personalidades, muchas muchas sobrevivientes de la ESMA, una compañera nuestra, Miriam Lewin. Claro. Y viste, yo digo, era un lugar que era una unidad básica, más un comité de izquierda, más un comité radical, porque había gente de todos lados. Lila, a ver, voy a decir una cosa que vos ya la habrás dicho, laburó con Rodolfo Walsh. Nada menos y nada más. Exacto, en la agencia ANCRA, claro. Claro, y vos decís, bueno, y era una militante política, y después fue docente, y era docente como una maestra más, o sea, nunca tuvo intenciones de trascender esa humildad y esa sencillez, esa sonrisa que tenía Lila. Bueno, me contaban, yo no lo sabía, que el último tiempo había tenido un Alzheimer más o menos pronunciado, bueno, finalmente tuvo una neumonía bilateral, pero bueno, yo creo que los que tenemos cierta edad, Lila por supuesto era mucho mayor que yo, pero los que tenemos cierta edad tenemos que mirar para atrás, pero sabiendo que el futuro es para los otros, no es para uno. Y te dije, por ahí suena como una cosa de un viejo pelotudo, pero yo lo primero que me fijé es si el siglo XXI estaba presente. Y yo creo que Lila se fue sabiendo que el siglo XXI estaba presente. Así que, bueno, mi gran cariño a Lila, mi gran cariño a todas las sobrevivientes de la ESMA que dieron testimonio en los juicios, que dieron testimonio en el juicio de las juntas, que tuvieron la valentía y la dignidad de sobrellevar todo lo que les tocó en esos horrorosos años de campo clandestino, de centros clandestinos de detención. Gracias, Eduardo. La seguimos en cualquier momento. El afecto y la amistad de siempre. A vos, mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, lo mismo. Eduardo Anguita, charlando con nosotros, después de esa jornada inolvidable del 24. Bueno, ya nos estamos yendo y nos vamos a despedir precisamente con algo que nos contaba Eduardo Anguita, ¿no? La presencia de Pablo Grillo, de un Pablo Grillo ya bastante recuperado desde lo físico, por esa tarea encomiable que realizaron los médicos del Ramos Mejía y toda la fuerza que le propinó el pueblo argentino a Pablo Grillo. Hoy dio un testimonio, creo que es la primera nota que da, lo hizo en la radio colega de Futurock, esa gran radio que lideran Vázquez y Julia Mengolini. Y queremos cerrar nuestro programa de hoy precisamente con el testimonio, con una pequeña parte, un pequeño fragmento de Pablo Grillo vivito y coleando por suerte y con su cámara siempre a mano. Así lo vimos el 24, así lo identificamos el 24 junto a la multitud en la plaza. Nosotros la seguimos el lunes, ¿les parece? El lunes nos encontramos de vuelta en nuestro pequeño espacio aquí en esta maravillosa radio Caput. Che, hay otras cosas que vi en algunas de las notas que hiciste también, que es que a mí de las cosas que más me impactó, cómo no guardar rencor. No, rencor es para los hipócritas. Yo trato de no serlo.
El rencor es para los que no tienen corazón. Sí le tengo rencor a Burri. Es una hija de remil. Sí, porque aparte de todas las cosas que fue diciendo después, ¿no? Justo hablamos... Es una basura. Burrich es una basura. Como persona no tendría que haber dejado de existir en la época de los milicos. Existe porque algo habrá hecho. Sabemos lo que hizo. O lo que pensamos que hizo. Y lo que siguió haciendo. Por eso. Lo que siguió haciendo, lo que sigue haciendo. Y lo que sigue haciendo.